La brisa fría de la tarde rodeaba el pequeño café de carretera cerca de Pskov. Allí, el empresario Alexei Videnin había hecho una breve pausa, intentando esconder su cansancio detrás de una taza de té caliente. La gente iba y venía, el olor a masa frita, la luz apagada, todo se mezclaba en un mismo murmullo sin forma. Pero entonces, un sonido muy suave rompió ese ruido, un pequeño sollozo, casi invisible, llegado desde el fondo del pasillo. Alexei levantó la cabeza sin pensarlo. En aquel sonido había miedo y una súplica, y a veces la tristeza de alguien más se convierte, sin aviso, en tu propia ruta. Alexei dio unos pasos hacia adelante. Su mano tocó la baranda fría de madera. El café pareció quedarse en silencio. O quizá solo era él. Un silencio interior pesado, que tapaba todo lo demás. Volvió a escuchar. El mismo sollozo débil, como si alguien temiera hasta respirar. El pasillo llevaba hacia la puerta del baño, iluminada por una luz que parpadeaba y dejaba sombras rotas en las paredes. Alexei se detuvo. Una pequeña sacudida le recorrió la espalda. Había escuchado miles de voces en su vida, fuertes, seguras, exigentes. Pero esa era una voz de niño. Y estaba demasiado sola. Alargó la mano para tocar la puerta, cuando un susurro cortó el aire. «Por favor, ya no lo haré. No me haga nada». Las palabras, casi imperceptibles, le golpearon el pecho. Alexei se quedó inmóvil. Un recuerdo estalló dentro de él, tan rápido que sintió que faltaba aire. Años atrás, él mismo había estado bajo una lluvia helada, en una estación cerca de Tver, con un paquete de pan duro en las manos, repitiendo casi esas mismas frases. Nadie respondió entonces. Respiró hondo. Apretó la manija. La puerta estaba cerrada por dentro, pero él ya no podía esperar. Empujó con el hombro. Sintió como el seguro cedía. La puerta se abrió de golpe. Dentro, bajo una luz blanca y fría, había una niña, sentada en el suelo delgada, con una chaqueta gris muy fina y el cabello castaño, desordenado. Tenía las rodillas abrazadas contra el pecho. Las manos le temblaban. Alexei solo logró susurrar para sí. «Dios mío». En el suelo, junto a la niña, había una bandeja de plástico rota. En su mejilla, una línea húmeda marcaba el camino de las lágrimas. Ella levantó la mirada. Ojos grandes, ojos asustados, ojos que parecían acostumbrados a vivir sin esperar ayuda. Alexei se agachó despacio, con cuidado de no hacer ningún gesto brusco. «Todo está bien», murmuró. «Estoy aquí. Nadie te va a hacer daño». La niña no respondió, pero su respiración cambió. Un poco más lenta, un poco menos temblorosa. Y eso bastó para que él entendiera, ya no había vuelta atrás. Alexei extendió la mano con suavidad. La niña dio un pequeño salto hacia atrás, como si temiera que cualquier movimiento de un adulto pudiera doler. Él detuvo el gesto y bajó la mano hacia su propia rodilla, mostrando que no pensaba tocarla. El silencio entre los dos era frío, casi cortante. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, apenas audible. La niña tragó saliva. Sus labios temblaron. «Lisa», susurró, como si fuera un secreto demasiado frágil para confiarlo al mundo. Alexei asintió con dulzura. «Es un nombre muy bonito, de verdad». Lisa lo miró otra vez, un segundo más que antes. Todavía respiraba con dificultad, pero ya no tenía esa mirada perdida de hace unos minutos. Alexei notó entonces un desgarro fresco en la manga de su chaqueta, y en su muñeca una marca fina, como de una mano que había apretado con fuerza. En ese momento se escucharon pasos pesados desde la entrada del baño. Alexei se giró. En el marco de la puerta apareció una mujer grande, de rostro duro y expresión tensa. El cabello recogido en un moño tirante. Era el tipo de persona que parecía acostumbrada a mandar y a no escuchar a nadie. «Ah, aquí está», dijo con un tono áspero, señalando a Lisa con un dedo. «Otra vez escapó. Le dije que se quedara en el coche». Lisa se pegó a la pared. Su cara perdió el color. Alexei lo vio claro. Aquello no era miedo de una niña traviesa. Era miedo real. Miedo profundo. «¿Es usted su madre?», preguntó él con calma mientras se ponía de pie. «Padrá, o sea, madrastra», corrigió la mujer rápidamente. «Y tengo que llevármela a casa».
Ya nos tiene cansados con sus escenas. Sus palabras sonaban duras, demasiado preparadas, como si las hubiera ensayado. Algo frío se movió dentro del pecho de Alexei. La niña está temblando, dijo en voz baja. Quizá necesita ayuda. ¿Una? ¿Ayuda? La mujer soltó una risa seca. Necesita disciplina. Eso es lo que necesita. Avanzó un paso, estiró la mano hacia la muñeca de Lisa. La niña dio un grito ahogado y retiró el brazo con fuerza. Alexei sintió como un impulso, firme y claro, se encendía dentro de él. Alexei se colocó delante de la niña antes de que la mujer pudiera tocarla. Ella chasqueó la lengua, irritada. ¿Qué le pasa? ¿Quién se cree que es? Soltó con furia. ¿Piensa que por tener dinero puede llevarse a hijos ajenos? Sus palabras rebotaron en el pequeño baño, duras, afiladas, pero Alexei no reaccionó, ni siquiera movió una ceja. Entonces llamemos a la policía, respondió con calma. Que ellos decidan. La mujer se quedó congelada un segundo. En sus ojos pasó una sombra, algo parecido al miedo, pero enseguida recuperó el gesto indignado. Llame a quien quiera, es mi niña, tengo derecho. Pero antes de que nadie dijera nada más, se escuchó un susurro. Yo no quiero ir con ella, por favor. Era Lisa, y ese pequeño hilo de voz quitó cualquier duda que pudiera quedar. Alexei sacó el teléfono, pero antes de marcar, un joven apareció en la puerta. Llevaba la camiseta del café, el pelo rubio claro y una sonrisa nerviosa, casi tímida. Parecía un estudiante trabajando en su turno de tarde. Perdón, oí gritos. ¿Todo bien? La mujer se volvió hacia él como una tormenta. Todo perfecto. No te metas. El chico tragó saliva, pero se obligó a hablar. Yo he visto a esta niña varias veces afuera, cerca de la entrada. Nunca pidió nada. Nunca molestó a nadie. Solo estaba ahí. Alexei lo escuchó. Su tono sonaba sincero. La mujer levantó las manos al cielo. Claro, ahora todos héroes. Pobrecita la niña, ¿no? Alexei dio un paso adelante. Alzó la mano. Basta. Marcó el 111. La mujer intentó agarrar el teléfono, pero el chico se puso delante de ella. Aún temblando, dijo: Deje que ellos lo revisen, por favor. Mientras Alexei explicaba la situación a la operadora, Lisa se puso lentamente de pie, apoyándose en la pared. Él notó que le costaba, quizá por el miedo, quizá porque llevaba demasiado tiempo sin fuerzas. Lisa, dijo cuando terminó la llamada, ¿quieres salir de aquí? Ella sintió de inmediato, rápido, casi desesperado, como si aquella pregunta le abriera una puerta hacia otra vida. Alexei le ofreció su mano. La niña dudó un segundo y luego colocó sus dedos fríos, muy fríos, sobre su palma. En ese instante, la mujer estalló. Tú no vas a ninguna parte. Pero Alexei ya estaba guiando a Lisa hacia el pasillo. El chico del café se colocó detrás, bloqueando el paso como un delgado soldado que, sin saber cómo, había encontrado valor para hacer un muro. Cuando llegaron al salón principal, la gente se giró. Algunos murmuraron entre ellos. Otros solo miraban con inquietud o con sorpresa. Lisa se apretó contra Alexei, aferrándose a su mano como si fuera su única cuerda de rescate. A los pocos minutos, un coche patrulla llegó al café. El reflejo azul de las luces se deslizó por los cristales. En ese instante, la mujer cambió por completo. Su rostro se volvió lastimero, su voz suave, casi llorosa. Oficiales, todo esto es un malentendido. Soy su única tutora. Se escapó y asustó a la gente. Pero Lisa dio un paso adelante. Luego se escondió detrás de Alexei. Su voz tembló al salir. Yo le tengo miedo. Fue la primera vez que los policías escucharon a la niña hablar con claridad, y bastó para que el ambiente cambiara de inmediato. Los agentes se miraron entre sí. Tenemos que aclarar la situación, dijo uno. Todos a un lado. Alexei respiró hondo. Sabía que en ese momento empezaba algo de lo que no habría vuelta atrás. Los policías llevaron a todos a una mesa cerca de la ventana. La tarde ya caía sobre la carretera. El azul frío del anochecer se mezclaba con el parpadeo de la patrulla estacionada afuera. Algunos clientes se marcharon, otros se quedaron por curiosidad, observando en silencio. Lisa se sentó junto a Alexei. Trataba de mantener la espalda recta, pero los hombros le temblaban sin control. Él apoyó la mano en su espalda,
con delicadeza, lo justo para decirle sin palabras. Estoy aquí. El oficial de mayor rango, un hombre corpulento y con ojos cansados, abrió la conversación. La niña dijo que tiene miedo de su tutora. Debemos entender por qué. La madrastra inclinó la cabeza hacia un lado, imitando preocupación. Lisa siempre ha sido muy sensible. Exagera todo. Yo la quiero, pero... Hizo una pausa teatral, como si buscara compasión. Estamos pasando un momento difícil. Lisa mordió su labio con tanta fuerza que los nudillos de su mano, aferrada al borde de la silla, se pusieron blancos. Alexei se acercó un poco al policía. La niña está aterrada. No parece un simple momento difícil. Usted no tiene derecho a meterse en mi familia, saltó la mujer. El policía levantó la mano para que guardara silencio. Vamos a escuchar a todos. Se volvió hacia Lisa. Cariño, dinos, ¿qué es lo que te asusta? Lisa no levantó la mirada. Sus dedos temblaban sobre la mesa. Tenía las palabras atascadas en la garganta. Alexei se inclinó hacia ella y susurró. Puedes hablar. Nadie te va a llevar a ningún sitio por la fuerza. Lisa respiró hondo, buscando aire. Luego, con una voz rota, apenas audible, dijo. Ella grita. Me pega en las manos. Me hace quedarme afuera, en el frío, si pido comida. Las últimas palabras fueron tan suaves que el oficial tuvo que inclinarse para oírlas. La madrastra saltó de inmediato. Es mentira, es mentira. Ella siempre inventa. Le encanta hacerse la pobrecita. Pero el segundo policía, más joven, más atento, frunció el ceño. Entonces, ¿cómo explica usted las marcas en su muñeca? Preguntó. La mujer palideció. A simple vista, era claro que no esperaba esa pregunta. Alexei habló con calma, pero con firmeza. Usted dijo que la niña se escapó, pero tiene 6 años. Explíqueme cómo un niño de esa edad queda solo junto a la carretera. ¿Y cómo entra al café sin que nadie lo note? La mujer abrió la boca, pero no logró decir nada. O quizá encontró palabras, pero entendió que cualquier respuesta sonaría peor. Después de varios minutos de discusiones tensas, el oficial mayor se levantó, agotado. Debemos llevar a la niña al centro de protección infantil, dijo. Será temporal, mientras evaluamos la situación. La tutora podrá recurrir más adelante, pero por ahora, la pequeña viene con nosotros. Es lo más seguro. Lisa se levantó de golpe, asustada. ¿Me van a llevar? Lejos. Alexei también se puso de pie. Apoyó la mano en la mesa, cerca de ella. Voy a ir detrás de ustedes, dijo suavemente. No voy a desaparecer. Ella lo miró largo rato. En sus ojos ese pequeño hilo de confianza se volvió un poco más fuerte. Cuando salieron del café, el aire de la tarde cortó como hielo. Los policías llevaron a Lisa hacia el coche. Ella se sentó en el asiento trasero. Pero antes de que cerraran la puerta, giró la cabeza con brusquedad. ¿De verdad va a venir? Susurró. Claro, respondió Alexei con voz cálida. Te lo prometo. El coche se alejó despacio, deslizándose hacia la oscuridad de la carretera. Alexei se quedó allí, inmóvil unos segundos, escuchando cómo el eco de la sirena se apagaba. El joven empleado del café se acercó, nervioso, frotándose las manos sobre el delantal. Gracias, dijo bajito. Si usted no hubiera intervenido, no sé qué habría pasado. Tú también ayudaste, respondió Alexei en tono tranquilo. Hiciste lo que otros no se atrevieron. El chico se sonrojó, murmuró algo y volvió rápido al interior. Alexei subió a su coche, un todoterreno oscuro. Encendió el motor y tomó la carretera, siguiendo las luces rojas del patrullero a lo lejos. El centro temporal estaba en un antiguo sanatorio, a las afueras de Pskov. El aire olía a pinos. Las farolas iluminaban el camino con una luz suave. El sonido de pasos tranquilos de los guardias llenaba el silencio. Alexei sintió que el verdadero comienzo estaba justo delante. Todo allí parecía demasiado tranquilo después de las últimas horas, como si el mundo hubiera bajado el volumen de repente. Una joven trabajadora del centro, de cabello claro y voz cálida, llevó a Lisa por el pasillo. La niña caminaba a su lado, contenida, tratando de parecer fuerte. Pero sus ojos buscaban a alguien conocido, a alguien seguro. Cuando vio a Alexei esperando en el vestíbulo, sus hombros se relajaron de inmediato, como si una carga enorme cayera al suelo.
Dije que vendría, le recordó él, arrodillándose para quedar a su altura. La trabajadora anotó algo en su cuaderno y le dedicó una sonrisa amable. La niña puede pasar la noche aquí, explicó. Mañana hablará con el psicólogo y con el inspector social. De pronto, Lisa tiró suavemente del abrigo de Alexei. ¿Te puedes quedar un rato?, preguntó. La trabajadora levantó las cejas, sorprendida. Los niños casi nunca pedían eso tan rápido. Alexei asintió sin dudar. Claro, me quedaré todo el tiempo que necesites. Le trajeron una taza de té. Lisa se sentó junto a él en un pequeño sofá, con las piernas recogidas y cubierta con un delgado mantón. La sala era sencilla, una mesa pequeña, algunas butacas, una lámpara amarillenta. El silencio lo llenaba todo, apenas roto por el murmullo suave de la ventilación. Pasaron unos minutos largos antes de que Lisa hablara por sí misma. No porque la presionaran, sino porque necesitaba hacerlo. Mi papá murió en primavera, dijo, bajito. Él era bueno. Siempre reía. Su voz se quebró. Después añadió, casi en un susurro. Ella dijo que ahora debo obedecer, que si no, se detuvo allí, como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas. Alexei no la interrumpió, solo escuchó, y en ese silencio comprendió su miedo demasiado bien. Lisa, dijo por fin, con una voz tranquila, firme. Nadie te va a obligar a soportar dolor nunca más, ni en tu casa, ni en ninguna parte. Ella lo miró con una seriedad que no correspondía a una niña tan pequeña. Un dolor demasiado adulto. ¿Y si ella viene por mí?, preguntó. Alexei hizo una pausa necesaria, una pausa honesta. Entonces yo me pondré delante, respondió. Siempre. Esas palabras cayeron dentro de Lisa como un ancla, como un lugar donde sujetarse. Se acercó a él despacio, con cuidado, como si quisiera comprobar que ese refugio no iba a desaparecer. Y apoyó su cabeza en su brazo. Solo entonces Alexei lo entendió de verdad. Hacía muchos años que nadie confiaba en él así, tan profundamente, tan sin condiciones. Y esa confianza, esa pequeña mano aferrada a sus dedos, era algo que nunca podría ignorar. Lisa se quedó dormida, respirando de manera tranquila, abrazada a su seguridad recién encontrada. La trabajadora del centro trajo una manta, pero al ver cómo la niña no soltaba la mano de Alexei, solo sonrió y los dejó en paz. Detrás de la ventana, la nieve caía despacio. En ese silencio tan profundo, Alexei comprendió algo que no había querido aceptar del todo. Su vida había cambiado justo en el momento en que empujó la puerta de aquel baño de carretera. Y ahora, de verdad no había camino de regreso. La mañana llegó demasiado pronto. Alexei no recordaba en qué momento se había quedado dormido en el sillón. Solo sintió un rayo frío de luz rozar su rostro y lo despertó. Lisa seguía dormida, casi escondida bajo la manta, como si temiera que alguien pudiera quitársela mientras soñaba. Alexei ajustó con cuidado el borde del cobertor y se incorporó, sintiendo el cuello rígido. La joven trabajadora del centro, la misma de anoche, se acercó en silencio. Sostenía una carpeta con documentos. «Buenos días, me llamo Natalia», susurró. «La niña durmió tranquila toda la noche. Eso es muy bueno. Pero necesitamos hablar de varios asuntos importantes». Alexei asintió y salió con ella hacia una sala pequeña. La habitación era simple, una mesa, 2 sillas, plantas marchitas en el alféizar. Desde el pasillo se escuchaban voces suaves del personal empezando su jornada. «La situación es complicada», dijo Natalia abriendo la carpeta. «La niña tiene una tutora legal, la madrastra. Ella llamó esta mañana. Exige que le devolvamos a Lisa de inmediato». Alexei apretó los puños sin darse cuenta. «Usted escuchó ayer lo que dijo la niña», respondió con firmeza. «Ella le tiene miedo. Y hay marcas, hay pruebas». «Todo está registrado», confirmó Natalia. «Pero la decisión la tomará la comisión, y no podrá reunirse hasta dentro de unos días. Hasta entonces, Lisa se quedará aquí, bajo nuestra protección». El rostro de Alexei se suavizó apenas. «Ella no puede volver a esa casa», murmuró. «Haremos todo lo posible por su bienestar», aseguró la mujer. Luego bajó la voz. «Y hay otro detalle. Anoche Lisa durmió sin pesadillas, por primera vez en mucho tiempo. Y antes de dormir, preguntó varias veces por usted».
Alexei miró hacia la ventana. Las pequeñas copas de nieve caían sobre el patio vacío del antiguo sanatorio. Sintió dentro de sí una mezcla extraña de responsabilidad, miedo y una esperanza que no terminaba de reconocer. No puedo dejarla sola, dijo muy despacio, como si esa frase fuera más un pensamiento que una declaración. Pero él sabía que era la verdad, una verdad que ya no quería ignorar. Puede que usted no sea nadie para ella, dijo Natalia con una sonrisa suave. Pero a veces ese nadie resulta más importante que muchos alguien. Alexei bajó la mirada. Aquellas palabras le llegaron más hondo de lo que esperaba. Si quiere, continuó Natalia, puede venir todos los días. Lisa necesita sentir estabilidad. Eso la ayudará a hablar con más sinceridad y con menos miedo. Él asintió, y juntos regresaron al vestíbulo. Lisa ya estaba despierta, sentada en el sofá, abrazando sus rodillas, pero en cuanto lo vio, algo en ella se relajó, como si una sombra que la seguía desde hacía meses se disolviera por un instante. ¿Te quedaste?, preguntó en voz baja, casi con duda. Lo prometí, respondió Alexei con una sonrisa tranquila. Ella dio unos pasos hacia él. Le tomó los dedos, apenas, como si temiera apretarlos demasiado. Pero ese gesto leve fue suficiente para que él sintiera cómo desaparecían los restos de angustia de la mañana. ¿Podemos caminar un poco por el patio?, preguntó él a Natalia. Claro, pero solo dentro del recinto. Todo está cerrado y es seguro. El patio del antiguo sanatorio estaba casi vacío, pinos cubiertos de nieve, una pequeña glorieta de madera, unas viejas hamacas que crujían con el viento. Lisa caminaba despacio a su lado, dejando pequeñas huellas en el suelo blanco. ¿Tienes miedo ahora?, preguntó Alexei con suavidad. Ella negó con la cabeza. Aquí está tranquilo. Nadie grita. Nadie me obliga a quedarme de pie en la pared. Alexei sintió esa punzada vieja en el pecho, la que aparece cuando escuchas un dolor que se parece demasiado al tuyo. Eres fuerte, dijo en voz baja, muy fuerte. Lisa lo miró, pensativa. Si fuera fuerte, no habría llorado ayer. La fuerza no está en no llorar, respondió. La fuerza está en seguir adelante, incluso cuando duele. Ella lo miró tan seriamente, con unos ojos tan atentos, que él entendió algo. La niña no solo oía sus palabras, las guardaba como si fueran un salvavidas. Cerca del mediodía apareció una nueva figura, una mujer de unos 40 años, con abrigo formal y expresión estricta, la inspectora de bienestar infantil. Se acercó directamente a Alexei y a Natalia. «Tenemos que hablar sobre la niña», dijo la mujer. Alexei sintió cómo todo su cuerpo se tensaba. Algo no estaba bien. «Vamos afuera un momento», pidió la inspectora. Entraron en una pequeña sala. La mujer abrió su tablet, revisó unos documentos y suspiró. «Recibí una llamada de la madrastra», comenzó. «Dice que el hombre que se llevó a la niña en el café actúa de manera agresiva, que presiona emocionalmente a la menor y que está manipulándola». Hizo una breve pausa. «Ha presentado una queja formal». El silencio cayó como un bloque de hielo. Alexei sintió un nudo formarse en su estómago. No por miedo por él, sino por lo que eso podía significar para Lisa. Alexei soltó una risa breve, no una risa alegre, sino amarga. De esas que salen cuando la injusticia es tan evidente que duele. «Qué conveniente», murmuró. La inspectora lo observó con atención, sin perder la compostura. «Ahora escuche la otra parte», dijo. «La policía nos envió su informe. El empleado del café dio testimonio. La niña confirmó que siente miedo de su tutora, y hay señales físicas que lo respaldan». Cerró la tablet con un leve clic. «Por eso, Lisa permanecerá aquí al menos una semana». Hizo una pausa, y lo miró de forma distinta, como si estudiara algo que apenas empezaba a comprender. «La niña claramente se ha pegado a usted», continuó, «y eso podría influir en las decisiones futuras de la comisión». Alexei frunció el ceño. «¿En qué sentido?» «Los niños necesitan un adulto en quien confiar», explicó ella. «Quisiera que hoy hable con nuestro psicólogo. Quizás su papel tenga que considerarse en el proceso». Alexei guardó silencio. Por fuera parecía tranquilo, pero por dentro algo temblaba. Él había venido solo para proteger a una niña asustada,
no para que alguien insinuara que podría formar parte de su vida. Era una responsabilidad enorme, una que daba miedo. Pero imaginar a Lisa regresando a ese hogar, eso era peor. Hablaré con el psicólogo, dijo al fin, con decisión. El psicólogo, un hombre de unos 50 años, sonrisa suave, voz tranquila, lo recibió en una sala sencilla. Escuchó cada detalle con atención profunda. Cómo la encontró en el café, los gritos, el temblor de sus manos, el miedo al despertar, el alivio al verlo llegar por la mañana. El psicólogo asintió despacio. Lisa tiene una reacción postraumática. Necesita tiempo, seguridad y un adulto estable. Usted ya le dio su primer paso volver a confiar, aunque sea un poco. Alexei bajó la mirada. Yo no planeaba esto, admitió. No pensaba convertirme en nada para ella. Solo no pude marcharme. A veces así empieza un vínculo real, respondió el psicólogo. Si usted está dispuesto, puede ser la persona que la acompañe en este proceso. Alexei guardó silencio, largo. Miró por la ventana. La nieve seguía cayendo, lenta, silenciosa. Finalmente dijo, no sé a dónde llevará todo esto, pero no voy a dejarla sola. Cuando regresó al vestíbulo, vio a Lisa sentada en el alféizar de la ventana. Dibujaba pequeños corazones en el vidrio empañado con la punta del dedo. Al verlo, bajó de un salto y escondió la mano detrás de la espalda, un poco avergonzada. ¿Te fuiste muy lejos?, preguntó con timidez. Tuve que hablar con algunas personas, respondió Alexei con una sonrisa tranquila. Pero ya estoy aquí. Lisa dio un paso más. Se acercó mucho y tiró suavemente de su manga. ¿Puedes quedarte un poco más? Y mañana también. Y pasado. Alexei se agachó hasta quedar a su altura. Miró directamente a sus ojos, sin prisa. Voy a venir todos los días, le dijo con voz firme, cálida. Mañana, pasado mañana, todos. No voy a desaparecer. Los ojos de Lisa se llenaron de alivio, de un alivio tan profundo que casi parecía que por primera vez podía respirar sin miedo. Detrás del mostrador, Natalia observaba en silencio, con una mezcla de ternura y respeto. La inspectora escribía algo en su cuaderno, sin intervenir. El psicólogo se había quedado cerca, con una sonrisa suave, como quien presencia algo que realmente importa. Todos lo veían. Allí delante de ellos había nacido un lazo que ningún informe ni ninguna orden podría borrar. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el patio con una manta blanca y silenciosa. Y Alexei lo sintió claro, lo que venía después sería difícil, pero por primera vez en muchos años sabía que estaba preparado para ese camino. Los días pasaron lentos, como si el tiempo mismo caminara con cautela, pero cada día traía algo nuevo. Lisa empezó a sonreír más a menudo. Primero apenas, como si verificara si era seguro hacerlo. Luego más sinceramente. Ya no saltaba del susto ante un ruido fuerte. Comía sin ansiedad. Dormía sin lágrimas. Parecían cosas pequeñas, normales, pero para ella eran casi un logro heroico. Alexei venía todos los días. A veces traía libros ilustrados, a veces pequeñas mandarinas, o simplemente se sentaba con ella mientras hablaba de su papá, de cómo le gustaba dibujar, de cómo se quedaban mirando el cielo por la noche. Con cada conversación, aquella frágil cuerda que los unía se volvía más fuerte, más real. Pero la calma nunca dura para siempre. Al quinto día, la madrastra llegó al centro, fuerte, irritada, segura de sí misma. Intentó pasar directamente donde estaba Lisa, pero la seguridad la detuvo. El vestíbulo se llenó de voces. Lisa, al verla, se escondió detrás de Alexei, temblando. La comisión, que estaba presente, observó todo con sus propios ojos. Tomaron notas, muchas. Al sexto día, llegó el momento de la reunión oficial. Alexei esperaba fuera de la sala. Los minutos eran pesados como piedra. Nunca en su vida había estado tan nervioso, ni firmando contratos millonarios, ni tomando decisiones difíciles. Nada de eso importaba. Todo parecía vacío comparado con lo que estaba en juego ahora. Detrás de esa puerta se decidía el futuro de una niña. Una niña que por primera vez en muchos meses había encontrado un lugar donde podía sentirse a salvo. Y él sabía si la devolvían a ese hogar. No podría soportarlo. Finalmente la puerta se abrió.
Natalia salió primera. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos brillaba una luz contenida, como si quisiera sonreír y aún no pudiera hacerlo. Alexei, puede pasar, dijo con voz suave. Él dio un paso adelante y entró en la sala. Lisa estaba sentada en una silla, sosteniendo entre sus manos el pequeño barquito de papel que él le había hecho la noche anterior. Lo apretaba con cuidado, como si ese objeto guardara todos sus miedos y toda su esperanza. La inspectora de bienestar infantil se levantó, juntando las manos sobre la mesa. La comisión ha tomado una decisión, empezó. La niña no regresará con la madrastra. Permanecerá aquí en el centro, bajo protección, hasta que se complete el proceso legal. Lisa soltó el aire, como si un gran peso desapareciera de su pecho pequeño. Pero la inspectora no había terminado. Hay otro punto, continuó. Los psicólogos y el equipo social consideran que Lisa necesita una figura estable, un adulto en quien confíe y con quien se sienta completamente segura. Luego miró a Alexei, con atención, con una especie de reconocimiento. La niña lo mencionó a usted como esa persona. Por eso la comisión ha decidido ofrecerle el rol de tutor temporal, si usted está dispuesto. La sala pareció quedarse sin sonido. Alexei sintió que las palabras se le trababan en la garganta. Todo dentro de él temblaba emoción, miedo y un calor inesperado. Respiró hondo. Acepto, dijo casi en un susurro, pero firme. Lisa levantó la mirada hacia él. Sus ojos, grandes y claros, ya no eran los ojos aterrados de aquella noche en el café. Había algo nuevo en ellos. ¿De verdad? ¿De verdad es cierto?, susurró. Alexei se arrodilló junto a ella. Le tomó la mano con suavidad. Es verdad, estoy contigo. Y ahora, por mucho tiempo. Lisa se lanzó a su cuello con un abrazo fuerte, sincero, sin reservas. Ese abrazo decía más que cualquier palabra. Su pequeño mundo había dejado de derrumbarse. Natalia ayudó a recoger las pocas cosas de Lisa, sus dibujos, un par de libros, un chal de lana. La niña los sostuvo como si fueran tesoros. Cuando salieron al patio, la nieve volvió a caer, lenta, suave, como si el invierno bendijera el inicio de un capítulo nuevo. Alexei abrió la puerta del coche y la ayudó a subir. Lisa se acomodó, se envolvió en el pequeño plaid y con una sonrisa tímida preguntó: ¿Podemos dibujar esta noche? Podemos hacer todo lo que tú quieras, respondió él, sentándose al volante. El camino de regreso fue silencioso. Lisa miraba por la ventana, siguiendo las copas de nieve que corrían hacia el cristal. Alexei la miraba a ella. Sabía que lo que venía no sería fácil. Comisiones, papeles, noches sin dormir, miedos que regresarían, lágrimas que tendría que consolar. Pero por primera vez en muchos años no sentía miedo al futuro, porque ya no conducía solo. En el asiento de al lado iba una niña a la que escuchó una noche en la oscuridad de un café de carretera y que cambió su vida tanto como él había cambiado la suya. Y así empezó su nuevo hogar, de 2